Venga, vamos a empezar y a terminar ya, que es lo que queda muy poquito. A ver si en media horita lo tenemos. Y ya os vais a seguir disfrutando del puente. ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿dónde nos vamos a colocar ahora? Pues si vuelvo al mapita que teníamos, ¿vale? Ya, fijaros, hemos cubierto las demandas psicosociales, sucesos vitales, menores, estrés crónico. Hemos visto la evaluación cognitiva. Hemos visto el afrontamiento con sus recursos, ¿vale? Los tipos de recursos que tenemos. Pues ahora nos vamos a meter ya en la última parte de la clase de hoy, que es sobre todo dentro de las respuestas de estrés, las respuestas fisiológicas. Las emocionales, la verdad que no tienen mucho interés. Y eso es con lo que terminaremos hoy. Y entonces, evidentemente, si hablamos de respuesta al estrés, tenemos que hablar de distrés, ¿vale? Repito una vez más, ¿qué es el distrés? Lo acabamos de ver. Es todas estas emociones que se generan asociadas a un evento negativo, a algo que no nos gusta, a un factor estresante que nos está agobiando, que nos está machacando. Entonces, para empezar a hablar de las respuestas fisiológicas, tenemos que tirar o tenemos que rebobinar al miércoles. Tenemos que ir a la clase del otro día, ¿vale? Donde ya teníamos claro, ¿os acordáis de Mason? Que habíamos visto un poquito de las teorías de Mason. Pues, ¿quién es o cuál es el eje clave que nos hace controlar la respuesta fisiológica del cuerpo? Tanto la respuesta hormonal como la frecuencia cardíaca, la sudoración, la respiración, todo. Pues hablábamos del hipotálamo, ¿vale? Que era una estructura que está en el cerebro, junto con dos glándulas, ¿vale? La hipófisis, que también está colgadita del hipotálamo en el cerebro, y la glándula suprarrenal, ¿vale? Que la tenemos en el riñón, ¿vale? Entonces, esa es la que provoca o la que domina toda la activación fisiológica cuando nosotros tenemos que responder ante una situación estresante. ¿De qué forma? Pues ya lo tenemos, o haciendo así un resumen claro, generalmente es a través de la liberación de hormonas, ¿vale? Estas hormonas van a producir cambios en nuestro cuerpo que van a conseguir, pues eso, que mantengamos una respuesta de amenaza, ¿vale? Es decir, de pelea, vamos a luchar esa amenaza, vamos a pelearla, o todo lo contrario, vamos a huir de ella, es decir, que en función de cuál sea la respuesta que vamos a dar, se producirán una serie de cambios u otros, pero generalmente podemos observar dos patrones que se ven a nivel hormonal, ¿vale? Por un lado, tenemos lo que se llama una respuesta ergotropa. ¿Qué son las respuestas ergotropas? Pues las que o una situación en las que el cuerpo está metabolizándose de forma catabólica. ¿Qué quiere decir de forma catabólica? Pues que está consumiendo oxígeno, ¿vale? Que lo que estamos haciendo es consumir energía, ¿vale? Es decir, que nuestras células están trabajando para producir energía. Eso es el efecto catabólico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O ¿qué ejemplos de metabolismo catabólico? Pues suben los niveles de adrenalina, de noradrenalina, de tirosina, la hormona del crecimiento también sube, ¿vale? Es decir, se provoca una síntesis de estas hormonas. Pero también, ¿vale? Se da o se puede dar otra parte del proceso de respuesta fisiológica, que es lo que se conoce como una respuesta trofótropa o trofotropa, ¿vale? ¿Qué sería? Pues lo contrario, ¿vale? En lugar de un efecto catabólico, pues lo que tenemos es un efecto anabólico. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es producir energía, ¿vale? Vamos a conseguir juntar las células para que produzcan energía. ¿De qué forma? Pues disminuyendo, ¿vale? La cantidad de hormonas que lanzamos, en concreto de andrógenos, estrógenos e insulina, que están relacionados con procesos digestivos y con procesos sexuales, de forma que ahorramos esa energía, hacemos que se paralicen esas hormonas para sintetizar energía que podamos destinar luego para otra cosa, ¿vale? Es decir, que la respuesta es una combinación de ambas. Por un lado, frenamos la síntesis de ciertas hormonas porque son procesos, o esas hormonas están relacionadas en procesos que ahora no me interesan, porque en este momento tengo que hacer frente a algo más gordo, y luego esa energía que estoy gastando la empleo en aumentar la síntesis de estas otras para conseguir más energía, para que mi respuesta sea más útil. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Vale? Esta primera parte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Significa que unas se encienden, otras se apagan, etcétera, etcétera?
Pues a ver, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todas las hormonas, ¿vale? Aunque subamos o disminuyamos su síntesis, todas ellas se van a activar, ¿vale? Son lo que se conoce de tipo activador, ¿vale? Es decir, que aunque disminuyamos la síntesis de... Ay, perdón, que me da hipo, espera que beba agua, que me da hipo. Es decir, que aunque disminuyamos la síntesis, las poquitas hormonas que liberemos van a ser para activar igualmente el organismo, ¿vale? Es decir, que aunque disminuyamos, repito una vez más, la cantidad de hormonas, esas poquitas que se liberen siguen activando al cuerpo, ¿vale? Sigue habiendo una interacción que permita al cuerpo responder al factor estresante, ¿vale? Y luego además tenemos que tener en cuenta que todas estas hormonas, si habéis visto fisiología, seguro que tenéis una idea mejor en la cabeza, pero las hormonas están constantemente produciendo otras hormonas y de repente esta hormona tiene un impacto en esta otra, ¿vale? Por ejemplo, las hormonas tiroides, las del tiroide, ¿vale? Que son las que tienen que ver con el crecimiento, pues tienen un efecto sobre o ayudan a que se produzcan catecolaminas. Esto no creo que haya que aprendérselo, ¿vale? Simplemente que tengáis un poco la idea cogida. Es decir, que el tiroides facilita que se produzca luego adrenalina o noradrenalina, ¿vale? Porque tiene un efecto directo. O, por ejemplo, el cortisol, ¿qué es lo que consigue? Pues fijaros, consigue que aumente la cantidad de glucosa, ¿vale? Luego la cantidad de glucosa hace también que aumente los niveles de colesterol, los triglicéridos, también las catecolaminas, es decir, y luego, una cosa muy importante que veremos más adelante, el cortisol y en general todas las hormonas, esto es muy importante lo que voy a decir, todas las hormonas, ¿vale? Si nosotros aumentamos mucho la cantidad de hormonas, hay un impacto negativo en el sistema inmune, ¿vale? Es decir, que si yo produzco mucho cortisol, mi sistema inmune se va a ver un poco deteriorado, ¿vale? Entonces, por esto, chicas, antes de que os cuente el final de la película, pero es esto y al final de la película, por eso si nosotros estamos en una situación de estrés crónico, ¿qué significa que estemos en una situación de estrés crónico o estrés prolongado? Pues fisiológicamente significa que estamos aumentando la síntesis hormonal de muchas de ellas. La adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, la glucosa, que no es una hormona como tal, pero activa otras catecolaminas, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que he dicho que pasa si nosotros sintetizamos muchas hormonas? Pues muchas hormonas en el cuerpo, ¿sabéis qué hacen? Van al sistema inmune, que ahora entraremos un poquito más en detalle, ¿y qué hacen? Lo atacan, ¿vale? Lo deterioran. Entonces, ¿qué pasa? Que una situación de estrés prolongado provoca carencias en tu sistema inmune y por eso enfermamos, ¿vale? Por eso podemos tener enfermedades de tipo físico o de tipo psicológico porque nuestro sistema inmune, debido a una activación sistemática hormonal constante, ha debilitado a nuestro sistema inmune. Y si no perdéis esto de vista, vais a entender el resto. ¿Vale? ¿Queréis que repita esto o os ha entendido? Claro. Sí, pues venga, vamos a profundizar en esta idea. ¿Vale? Entonces, nosotros, cuando hablamos del estrés, ¿vale? Vamos a ampliar. Podemos hablar de componentes centrales, ¿vale? Es decir, componentes que están dentro del sistema nervioso central o componentes periféricos, que están por fuera, ¿vale? Que están fuera del sistema nervioso y que son los que nos van a permitir, pues, enviar las hormonas donde tengan que ir, mover los músculos del cuerpo, es decir, los dos son importantes. Entonces, si hablamos de los componentes centrales, ¿vale? Voy a ir haciendo un resumincillo yo aquí. ¿Vale? Si hablamos de los componentes centrales, tenemos que hablar sobre todo que el hipotálamo, ¿vale? Que esto ya lo tenemos nosotros claro, es clave porque regula todos ellos, ¿vale? Y vamos a hablar de dos centros clave, ¿vale? Que el hipotálamo, ya repito, está pendiente es como, digamos, la reina mora, ¿vale? Esta es la reina de todo el sistema neuroendocrino, ¿vale?
Entonces, el hipotálamo está funcionando o está controlando a dos zonas concretas del cerebro, ¿vale? Del sistema nervioso central. Una de ellas es el lugar donde se sintetizan dos hormonas distintas. Por un lado, y esta es la corticotrifina, ¿vale? O son las hormonas que liberan cortisoles. Y luego, por otro lado, tenemos también la zona donde se liberan otras dos hormonas que son la arginina, ¿vale? La A de arginina y la VP de vasopresina, ¿vale? Es decir, hay dos zonas en el cerebro donde se produce la síntesis de estas dos hormonas. Y luego, por otro lado, el hipotálamo también está controlando una zona del cerebro que es el locus coeruleus, que siempre en español es una palabra latina y siempre tengo muchos problemas para decirlo tanto en inglés como en español, ¿vale? Donde hay una hormona que es la noradrenalina, ¿vale? La noradrenalina también se le considera un neurotransmisor, pero aquí noradrenalina, ¿vale? Entonces, estos dos sistemas, a su vez, están animándose el uno al otro, ¿vale? La activación de uno provoca la activación del otro. Es decir, que si el locus está animado produciendo noradrenalina, también está, a su vez, activando la zona de hormonas voy a decir siglas, CHR y AVP, ¿vale? Es decir, que las dos son las típicas amigas que si una se liga, la otra también, ¿vale? Pues estos son las dos zonas del sistema nervioso central que van a ser clave. ¿Y de qué se encargan? Pues bueno, estas, fijaros que tienen las funciones tan importantes como mantener el estado de alerta y vigilancia, ¿vale? Es decir, toda esta síntesis de hormona es para asegurarse que lo que está sucediendo alrededor tenemos una respuesta preparada y estamos alerta de cualquier cambio. Luego, además, inhibimos estas otras hormonas que no son necesarias en este momento. Por ejemplo, las que os he contado antes, las de reproducción, es decir, los andrógenos, los estrógenos, las que tienen que ver con la digestión, ¿vale? Pues, por ejemplo, el glucagón, el glucógeno, la insulina, todas esas se paralizan para centrar energías. Y luego, además, también lo que también se encarga es de autorregular las propias emociones, ¿vale? De forma que tengamos autocontrol, ¿vale? Por tanto, fijaros el hipotálamo, qué importante es en esta parte de la respuesta fisiológica al estrés, ¿vale? Y luego tenemos, por otro lado, si esto es en el sistema nervioso central, tenemos el sistema nervioso periférico o los componentes periféricos, que tenemos, evidentemente, el hipotálamo, ¿vale? Con los que ya habíamos comentado, con la glándula hipófisis y con la médula suprarrenal, ¿vale? Con el riñón, ¿vale? Que van a estar pues sintetizando muchas más hormonas. Luego, el sistema nervioso periférico lo componen dos subsistemas. Uno de ellos es el sistema nervioso simpático, ¿vale? Que también se va a encargar de lanzar hormonas a la sangre. Y por último, otro eje que también es importante, que es el de la médula, con el sistema nervioso simpático y con la glándula suprarrenal. ¿Vale? Fundamentalmente yo creo que estos tres no hay que aprendérselos, ¿vale? Simplemente están ahí y lo que ayudan es pues a otro tipo de funciones, como es incrementar el número de hormonas que lanzamos, aumentar los procesos de catabolismo y de anabolismo, ¿vale? Lo que hemos comentado antes, aumentar el nivel de oxígeno en sangre para permitir la respuesta y también inmunizar inmunizar no, deprimir el sistema nervioso. Olvidad eso. Deprimir el sistema inmune, ¿vale? El sistema inmune es el que nos permite estar sanos y fuertes contra enfermedades. Pues esto lo que hace es inhibir ese sistema inmune, o sea, es peligroso hacer esto durante mucho tiempo, ¿vale? Pero es una de sus funciones clave para poder centrarse en la respuesta, o sea, no lo hacen porque quieren, sino porque lo hacen porque realmente hay una razón de peso,
¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo relacionamos todo esto con otros núcleos importantes del cerebro? ¿Vale? Pues estos dos, ¿vale? Si volvemos, estos los vamos a dejar ya de lado, ¿vale? Esto ya no los vamos a tocar más y nos vamos a centrar en el sistema nervioso central. Entonces, estas dos zonas o estaciones centrales, ¿vale? Que es la CHR, AVP y el locus, se conectan o tienen como otras vías que permiten a su vez lanzar más y más y más y más hormonas al riego sanguíneo, ¿vale? Y por tanto prepararnos para la respuesta, ¿vale? Pensad que esto es algo, una respuesta muy compleja donde intervienen muchas estructuras y muchas hormonas a la vez. Pero nosotros vamos a hablar fundamentalmente de tres, ¿vale? Por un lado, la vía mesolímbica y mesocortical, ¿vale? Que aquel que haya hecho farmacología, estas dos se las tiene que saber un poco de memoria. ¿Por qué? Pues porque están relacionadas, la mesolímbica está relacionada con el placer, con el reforzamiento. Las drogas, por ejemplo, se encuentran ahí, ¿vale? El centro de las adicciones se encuentra en la vía mesolímbica, ¿vale? Y luego también la anticipación, ¿vale? Entonces, ¿por qué es esto importante? Pues fijaros, porque si nosotros, nuestra vía mesolímbica está en contacto con estas dos, bueno, espérate, esto lo voy a hacer un poquito mejor, ¿vale? Estas dos confluyen y van a tener contacto con tres complejos distintos. Por un lado, la vía mesolímbica mesocortical, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque pensad que nosotros, cuando nos enfrentamos a un problema, necesitamos anticipar el problema, ¿vale? Es decir, ver cuáles son las posibles soluciones al problema. Necesitamos saber cuál es la recompensa, ¿vale? ¿Qué es lo que enfrentarme a este problema me va a dar algo bueno o me va a dar algo negativo? ¿Cuál es el premio? ¿Es algo que reforzador para mí? ¿Es un estímulo apetitivo o es un estímulo aversivo? ¿Vale? Estos son conceptos de aprendizaje. Y luego, por supuesto, ¿es algo que me vale la pena, que me va a reportar placer o que va a mitigar una sensación ya lo diré, de confort, me va a hacer sentir guay? ¿Vale? Pues la vía mesolímbica, a través del contacto con estas dos, nos permite un poco hacer ese análisis, ¿vale? Luego, si nos centramos, fijaros, si os digo amígdala, ¿qué es la primera palabra que os viene a la cabeza? Emociones, ¿vale? Es decir, aquí estas dos estaciones centrales, la de liberación de corticoides, de vasopresina, de arginina y el locus, también tienen un contacto directo con la amígdala, ¿vale? Y la amígdala con ellos. ¿Por qué? Pues porque es la que nos va a permitir regular nuestras propias emociones. Es decir, si tenemos ansiedad, si tenemos frustración, ¿vale? Es decir, nos van a permitir identificar lo que sentimos y poder tener o diseñar un plan acorde, ¿vale? Pero luego además el hipocampo, por su lado, nos va a ayudar un poco a pensar qué hicimos en el pasado, esto también es de aprendizaje, qué hicimos en el pasado de forma que podamos buscar en nuestra experiencia cómo resolver un problema, ¿vale? Y nos va a dar claves de cómo iniciar un problema. Sería como la memoria, ¿no? Sí, el hipocampo realmente es el centro de donde se generan las memorias, ¿vale? Cómo terminar un problema, cómo abordarlo, ¿vale? Pero también para nosotros poder iniciar y terminar el problema necesitamos recuperar toda esa información. ¿Cómo? Pues de nuevo a través de la síntesis de neurotransmisores y hormonas al riego sanguíneo. O sea, los neurotransmisores al sistema nervioso central y las hormonas al riego sanguíneo, ¿eh? Los neurotransmisores a la sangre no van nunca. Y por último, el núcleo arcuato, ¿vale? ¿Y este qué tiene de especial? Pues que es un poco el que nos permite lanzar ciertas sustancias a la sangre para bajar nuestra sensación de dolor y malestar. Sobre todo suele ser dolor físico, ¿vale? Entonces, si por ejemplo estamos huyendo, por quitar el componente psicológico, si estamos huyendo de un perro,
¿vale? Pues si estamos corriendo durante mucho tiempo sentiremos dolor, ¿no? Pues el Nuclear 4 lo que hace es mitigar ese dolor a través de el lanzamiento en la sangre de endorfinas, ¿vale? Que las endorfinas, la morfina y todo eso, ¿verdad? Que es lo que os ponen en el hospital cuando os operan, ¿vale? Pues el Nuclear 4 no deja de ser, pues ese suero, ¿vale? Donde va la morfina metida, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto... ¿Por dónde cae? Porque este no me sonaba. Fíjate, como los otros más o menos de psicobiología los puedo más o menos ubicar aprox, ¿eh? Pero este no me suena, fíjate, de haberlo visto. Pues El arcuato. Pues tiene que ¿Dónde? estar cerca, Sí. mira, lo vamos a buscar, Sí. pero tiene que estar Bueno, que cerca. es una. No te quiero entretener, ¿eh? Que tampoco no es más que una curiosidad sin más, que no. Tampoco lo sé, pero me No imagino que quería estará que en el perdieras, no te olímpico. preocupes. No, que Ya, bueno, lo podía decir yo, sí, tranquilo. el Sí. núcleo arcuato, Ah, pues mira, no, espera, esto no es el donde está. Hipófisis. A ver. Sí. Está en el hipotálamo, un núcleo del hipotálamo. Fíjate, te decía que tiene que... Vale. Claro, pues uno de sus núcleos. Sí, que esto se Vale. distribuye en un montón de núcleos, claro, sí. Pues uno de estos. Sí. Fíjate, el hipotálamo es esto, y estos huevecitos, los Sí. testículos, esto es la hipófisis. Pues el núcleo cuarto tiene que ser uno de estos. ¿Vale? No es A ver, mira, aquí se va a ver. Sí, abajo. Creo que es este. Sí. Es ahí, ¿vale? Vale. Esto es el hipotálamo, pues es uno de sus núcleos. ¿Vale? Vale, gracias. Sí, Vale. y fíjate, ahora que lo veo, digo, ay, es verdad. Esto lo típico que sí que has dado en algún momento. Pero sí, ahí está, ¿vale? Entonces, fijaros que todo esto está muy bien, ¿verdad? Joder, estamos súper preparados para poder reaccionar a cualquier estímulo que nos venga. Fíjate, tenemos el hipotálamo que está con uno de sus núcleos, mira, con una de sus estaciones centrales, el locus genera noradrenalina. Y por otro lado también genera o controla la producción de corticoides, de arginina y de vasopresina, lo cual sabemos que por interacción estas provocan o producen otras más, ¿vale? Y entonces fijaros qué torrente de hormonas tenemos ahí fuera. Pero no solo eso, sino que además tienen contacto, estas dos estaciones regulan o tienen comunicación con 3 zonas clave para poder ver si algo es placentero, si podemos anticipar la respuesta ya preparando las hormonas para poder anticiparnos al peligro. Luego nos permiten también poder regular nuestras propias emociones, nos permite saber cómo iniciar, cuándo iniciar una respuesta, cuándo pararla o cuándo continuarla. Y además, si sentimos dolor, tenemos el núcleo 4 que encima es que nos libera endorfina. O sea, ¿puede ser esto más maravilloso y puede ser esto más perfecto? ¿Hay alguna manera de cagarlo? Pues sí, ¿vale? Y es donde citoquininas se llaman, citoquinas, eso. ¿Vale? Citocinas. Citoquinas, pues aquí viene el problema, ¿vale? Y es que nosotros, ¿vale? Cuando empezamos a liberar tantas hormonas ya lo diré, al torrente sanguíneo, ¿vale? Resulta que nosotros también secretamos unas proteínas que son las citoquinas, ¿vale? ¿Qué son las citoquinas? Pues las citoquinas lo que hacen o son proteínas que cuando nosotros hay alguna especie de virus, cuando hay algo que nos ataca, pues ellas lo que hacen es atacar a eso, por eso se les llama que son proteínas inflamatorias, porque lo que hacen es atacar el patógeno, ahí se produce una pelea, evidentemente esa pelea provoca, como digamos así, un incendio, una inflamación, ¿vale? Pero porque es necesario, porque tenemos que enfrentarnos a la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que en una situación de estrés realmente no hay un patógeno, ¿vale? Sino que estamos secretando citoquinas ahí fuera y las citoquinas ahí fuera están diciendo, bueno, yo me acumulo, voy a buscar el patógeno, pero realmente no lo encuentro, y empiezan a dar vueltas por el sistema inmune. Y vamos secretando más, porque cada vez hay más hormonas, y las hormonas son producidas por... y estas hormonas, como interaccionan unas con otras, van produciendo cada vez más citoquinas y más citoquinas. Y hay un momento que las citoquinas dicen, chico, aquí somos ya muchas, lo que vamos a hacer es apagar el sistema inmune.
Jorge, me parece que son citocinas. Pues ella... Porque sí, lo sé porque se habló mucho de la tormenta de citocinas que tenían los a ver cuando si, ingresaban a en ver si el... estás hablando, a ver si estás hablando de otra cosa, porque yo sí que he leído muchas veces. Se puede decir de las dos formas, Jorge. Ah, vale, vale. Pues, Vale. vale, pues lo digo porque sí que lo había leído yo muchas veces, lo de las En citocinas. biología se hablaba de citocinas, pero es lo mismo. Vale, vale, pues guay. Sí, mira, te la pone igual, aquí ya, de una forma y de la otra, porque yo sí que lo había visto Vale, en inglés, sí que te viene con la Q. ¿Vale? claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando todas estas, mira, pues ahora voy a decir citocinas porque suena mejor, suena más a célula. Pues estas células lo que hacen es eso, buscar y tratar de encontrar el patógeno. Al final llega un momento que el patógeno no está, no existe. Pero hemos liberado tantas citocinas, ¿vale? Que sucede una cosa, que ellas ya, por decirlo así, se cansan de buscar algo que no existe, un agente patógeno que no existe, y a su vez las hormonas, como necesitamos toda esta producción de hormonas y hormonas y hormonas, acordaros qué pasa, que hay que ahorrar energías. ¿Y qué hacían las hormonas? Fijaros, apagaban el sistema digestivo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la digestión lo paramos. Todo lo que tenga que ver con la reproducción lo paramos. Todo lo que tenga que ver con el crecimiento lo paramos porque esta respuesta es clave para nuestra supervivencia. Pero ¿qué hacen también? Suprimir de nuevo el sistema inmune. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Pues que si nosotros apagamos el sistema inmune y mantenemos esto durante mucho tiempo, es cuando entramos en riesgo de enfermar o de caer enfermos físicamente, perder peso, coger cualquier resfriado, una infección, pero también cualquier trastorno psicológico, ya sea ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no podemos mantener este nivel de vida hormonal durante mucho tiempo, porque es desadaptativo, ¿vale? ¿Os acordáis de cuando veíamos el modelo de Lazarus, que era lo del choque, contrachoque, resistencia y agotamiento? Pues cuando llegamos a la fase de agotamiento es porque nuestro sistema inmune lo hemos terminado, lo hemos agotado, ya no responde y entonces caemos en esa fase en la que ya empieza el deterioro del organismo, ya no respondemos y si el estrés o el factor estresante es muy grande, entonces lo que pasa es que podemos morir. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, fijaros, y aquí lo pone un poquito también, es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando todas estas hormonas reducen el sistema inmune o cómo lo hacen? Pues afecta ¿a quién? A la presentación de antígenos, es decir, ya no producimos antígenos, que son estas células que tenemos, las células T y las células B, que lo que van a hacer es atacar a cualquier virus, entonces ya no producimos, por tanto estamos expuestos. Luego también los leucocitos son estos, no sé si son glóbulos, pero bueno, son estas cosas que van por la sangre que también nos permiten mantener un entorno adecuado y saludable, porque al final los virus van a través de la sangre y luego también afecta a la secreción de anticuerpos y de citocinas, o sea que mantener los niveles hormonales altos durante mucho tiempo, y eso es con lo que os tenéis que quedar, es malo para el sistema inmune y por eso las personas que llevan estrés durante mucho tiempo acaban cayendo enfermas, porque su sistema inmune hace tiempo que dejó de funcionar como debía. ¿De acuerdo? Y sería si vuelve a funcionar si bajas el estrés, ¿no? Sí, se puede recuperar poquito a poco, pero claro, estamos hablando cuando tu sistema inmune se ha ido a la mierda, es porque realmente llevas durante mucho tiempo y muchos meses en una situación de estrés, ¿vale? Pero sí, ¿se puede recuperar? Sí, pero seguramente necesites hospitalizarte y necesites seguramente visitas al psicólogo porque tus estrategias de afrontamiento no están funcionando como deberían, ¿vale? Y terminamos con lo último, porque estas son las respuestas fisiológicas, ¿vale? Hormonalmente ya hemos visto cómo funciona todo, pero ¿y emocionalmente y psicológicamente qué tipo de respuestas podemos dar? Pues bueno, esto lo vamos a mirar así simplemente con un estudio que se hizo durante el COVID, ¿vale? Para
porque fue una situación estresante para todo el mundo, y entonces lo que se estudiaba es ver qué tipo de respuestas psicológicas dio o qué sentimientos o qué síndromes o emociones negativas aparecieron en las personas a medida que el COVID avanzaba, sobre todo durante el confinamiento, ¿vale? Entonces, en función de si fue algo puntual o no el caso del COVID, cualquier factor estresante, si es durante un periodo relativo corto de tiempo, vamos a hablar de un estrés agudo, ¿vale? Que tiene un pico y ya está, pero si es a lo largo de mucho tiempo, hablamos del estrés crónico, ¿vale? Pues se midió la capacidad o la respuesta psicológica de un grupo de gente a lo largo de los meses de marzo y abril de 2020, que era cuando tuvimos el COVID. Y entonces se le preguntó o se les pedía que dijesen qué tipo de respuesta psicológica, qué tipo de respuesta emocional sentía, ¿vale? Cuáles eran sus sentimientos. Entonces se dieron cuenta que, fijaros, en el caso de las bueno, fijaros, en el caso de las mujeres y los hombres, lo que se les preguntaba era cuántos de ellos, cuántos varones o qué porcentaje de varones y qué porcentaje de mujeres han sentido esta emoción, ¿vale? Y las emociones teníamos ansiedad, depresión, preocupación, sentimientos de soledad, desesperanza, irritabilidad, nerviosismo, estrés, agobio, inquietud y problemas para dormir, ¿vale? Son todo, fijaros, respuestas psicológicas emocionales. Pues fijaros qué pasó, que las mujeres, la línea gris, ¿vale? Tenía un porcentaje, o por lo menos sentían haber sentido cualquiera de esas emociones mucho más que los hombres. Fijaros que la línea de los hombres se queda muy por debajo, ¿vale? La mujer, por ejemplo, en la ansiedad, el 27-28% de las mujeres lo sintieron, pero los hombres solo el 10%. Entonces, lo que se dieron cuenta es que en este estudio, las respuestas psicológicas que aparecen en el estrés vienen relacionadas con estos sentimientos, ansiedad, depresión, preocupación, soledad, desesperanza, etcétera, etcétera, y que las mujeres notan esas sensaciones mucho más que los hombres, aunque ambos tienen un patrón similar, ¿vale? Es decir, las que más notaron, tanto hombres como mujeres, fueron preocupación, fijaros que los dos tienen un piquito aquí, desesperanza, fijaros que los dos tienen un pico en el de desesperanza, y agobio, fijaros que también lo tienen alto, ¿vale? Es decir, que aunque las mujeres sintieron lo mismo, pero, aunque las mujeres sintieron más que los hombres, pero realmente el patrón, las preocupaciones o los malestares emocionales eran un poco copia el uno del otro, es decir, que había picos en preocupación, desesperanza, estrés y agobio, ¿vale? Entonces, esto nos da una idea de que las respuestas psicológicas de nuestro cuerpo ante el estrés vienen marcadas por este tipo de emociones, ¿vale? Que como si os dais cuenta, era lo que nosotros habíamos nombrado como distrés, todas estas emociones negativas que hacen que una persona tenga ese malestar y ese agobio y esas ganas de, pues eso, o de rendirse o de llorar o de lo que sea. Y así, por fin hemos llegado al último punto, bueno, al penúltimo punto, pero que esto ya lo vemos en la clase siguiente, ¿vale? Porque tendremos que ver lo último que nos queda, ¿vale? Os cuento para que ya estéis situadas para la clase que viene. La clase que viene hablaremos del apoyo social, de cómo influye el nivel socioeconómico y las redes sociales, cómo influyen las características personales de una persona y cómo deriva todo esto que hemos contado en nuestra salud, ¿vale? ¿Qué puede aparecer o cómo puede jodernos el estrés en nuestra vida, tanto psicológicamente como con trastornos físicos? Madre mía, la clase de hoy ha sido un poco too much, ¿no?